Unidad de aprendizaje 1. El desarrollo humano. Aprendizajes y procesos educativos. El propósito es que contará con marcos explicativos acerca de la infancia y desarrollo humano, derivados del análisis teórico y la recopilación de información empírica a través del relato autobiográfico y la aplicación de cuestionarios. También podrá identificar las relaciones, contrastes y controversias en torno a estos temas y comprenderá el papel de la educación, la escuela y el maestro en los procesos de maduración, aprendizaje y construcción de la identidad. Entre el contenido está 1. La infancia, perspectiva histórico-cultural. 2. Las relaciones, contrastes y controversias entre los distintos modelos explicativos y metodológicos de estudio del desarrollo de la infancia. Y 3. El papel de la educación en el desarrollo humano y las relaciones con los procesos de maduración, aprendizaje y construcción de la identidad. Como tema, ¿cómo nos desarrollamos? La infancia existe. ¿Y qué es el aprendizaje y cómo se aprende? Escuela y construcción de la infancia. ¿Existe la infancia? Ricardo Vaquero y Mariano Narodowski. Como es sabido, al respecto de la investigación sobre la infancia, pocos trabajos han tenido una influencia tan marcada como el libro de Philippe Arias, L'enfant en la vie familiar sur l'Ancien Régime. Tanto la profundidad de sus proposiciones como una cierta audacia en sus conclusiones han promovido la búsqueda no solamente de nuevas evidencias sobre la infancia, sino también la configuración de un nuevo campo epistémico. Por eso es importante conocer el punto de vista de este autor y, a través de sus críticos y seguidores, efectuar un breve estado del arte acerca de la investigación sobre la infancia. Esquemáticamente, el libro de Arias ofrece sus afirmaciones en dos series. La primera se plantea con el fin de demostrar que, por contraste con nuestros actuales sentimientos respecto de la infancia, es posible definir una etapa anterior, en la que esos sentimientos no existían en la cultura occidental, ni las prácticas en los distintos aspectos de la vida social, ni los patrones culturales actuales son posibles de ser detectados en ese periodo. Durante la época que Arias denomina Ancien Régime, el sentimiento que actualmente Occidente muestra hacia la infancia no parecía tener lugar. Los niños no eran ni queridos ni odiados en los términos que sus sentimientos se expresan en el presente. Habría que decir, en todo caso, que los niños eran simplemente inevitables. Compartían con los adultos las actividades lúdicas, educacionales y productivas. Los niños no se diferenciaban de los adultos ni por la ropa que portaban, ni por los trabajos que efectuaban, ni por las cosas que normalmente decían o callaban. La segunda serie de afirmaciones contribuyen a describir la transición de la antigua a la nueva concepción de la infancia que operará la cultura occidental. Arias destaca con mayor intensidad dos sentimientos de infancia. El primero es el minotage, por medio del cual se reconoce una cierta especificidad del niño que se hace evidente en algunas nuevas actitudes femeninas, las de las madres y las nurses, especialmente a partir del siglo XVII. Este sentimiento expresa la dependencia personal del niño al adulto y la necesidad de protección por parte de éste. Esto se complementa con una concepción del niño como un ser moralmente heterónomo y con el surgimiento del moderno sentimiento de amor maternal. El segundo sentimiento se conforma a partir del nuevo interés generado por la infancia como objeto de estudio y normalización, siendo los pedagogos los sujetos destacados en este proceso y la escuela, o mejor dicho, el proceso de escolarización, el escenario observable de este interés. Vale destacar que la mayoría de estos estudios provienen del campo de la demografía histórica, la psicología histórica y la historia de la familia y la mujer. La pedagogización de la infancia del niño al alumno. En el proceso de la infantilización de una parte de la sociedad, es decir, en el proceso mediante el cual la sociedad comienza a amar, proteger, considerar como agentes heterónomos a los niños, la institución escolar juega un papel central. Escolarización e infantilización parecen, según todos los autores reseñados, dos fenómenos paralelos y complementarios. En este sentido, la pedagogía se ubica como producción discursiva destinada a normar y explicar la circularización de saberes en las instituciones escolares y precisará constituirse como el relato que conectará a través de la escuela a una infancia deseada, a veces una infancia normal en una sociedad deseada. Arias describe que en la época clásica, la escuela medieval de los clérigos y mercaderes no parece distinguir en modo alguno las edades de los alumnos ni ninguna condición específica de la niñez. Ese establecimiento integrará a niños y adultos y no existen criterios de categorización por edad o grado de dificultad. En la escuela moderna, por el contrario, la infancia ha sido delimitada y su ubicación depende de una rigurosa y muy minuciosa categorización que no solo evita la integración de niños y adultos, sino que, en el interior de la infancia, hace posible obtener niveles de delimitación aún más sutiles.
La pedagogía es la disciplina encerrada de tal categorización. A partir del siglo XVII se observa un creciente control del ambiente de los niños por parte de los adultos. La infancia genera un campo de conocimientos que la pedagogía construye, pero a la vez es un cuerpo, el cuerpo infantil, un cuerpo depositario del accionar específico de la pedagogía. La infancia es la clave de la primera existencia en la pedagogía en tanto discurso, pero también es imposible comprender el proceso de construcción de una infancia moderna si no se tiene en cuenta el discurso pedagógico. Existe una diferenciación básica en el nivel del objeto del conocimiento. La psicología y la pediatría estudian al niño en general, la pedagogía y la psicología educacional estudian al niño en su condición de alumno. ¿Existe la infancia? La infancia es una pesadilla que la modernidad ha construido pacientemente. La infancia es una construcción de la modernidad definida por la atribución de ciertas características a un conjunto particularizado de la población, características condensadas en diferentes instituciones y en ciertos discursos científicos y normativos. En este sentido, es posible afirmar la historicidad del concepto de la infancia, ya no una historicidad que afirme simplemente el carácter relativo de los atributos dados a la infancia, sino un carácter histórico en tanto la infancia fue minuciosa y puntualmente construida en esa sutil trama de dispositivos discursivos e institucionales. La escuela moderna de la escuela de la infancia pedagogizada, de la infancia sometida a una analítica propuesta por la pedagogía y la psicología educacional. No de los aspectos de esta crisis ha cobrado especialmente relevancia en la polémica en torno al estatus actual de la infancia. El niño poseería un acceso a los medios de comunicación, un acceso a la información equivalente al adulto, diferencia clara con el fin del siglo XIX o los comienzos del siglo XX, cuando para poseer una experiencia cognitiva había que transcurrir por todos los niveles del sistema educativo. Benjamin afirma que la máscara del adulto se llama experiencia, o la experiencia más mediáticamente diseminada, y la edad es cada vez menos un atributo del conocimiento. El acceso al conocimiento se localiza no en un único ámbito escolar o académico, sino que ocurre una explosión de los ámbitos de expresión de múltiples y muy variados conocimientos. Sobre este punto había avanzado la obra de M. Postman, en coincidencia con Aries. El libre acceso a los misterios de primera cultura debía ser rigurosamente graduado a los niños. El adulto está en posesión de un saber que no puede sino ser transmitido pausadamente por un especialista, un pedagogo. A partir de la expresión más mediáticamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, esas trabas y pautas de gradualidad comienzan a caerse porque el niño poseería un acceso total a la información merced de la revolución tecnológica. Los humanos han creado su prole de forma eficaz durante toda su historia, pues de lo contrario la especie no hubiera sobrevivido, pero las formas de vida han cambiado, cosa que han acentuado mucho en los últimos siglos. La propia concepción de la infancia, las actitudes hacia los niños y el cuidado que los prodigamos se han ido modificando y las ideas y comportamientos que tenemos actualmente son relativamente recientes. Por otra parte, algunas creencias religiosas consideraban que la infancia era una etapa peligrosa, ya que habían nacido con el pecado original y solo mediante nuestras obras podíamos librarnos completamente de él. Hoy, en cambio, los niños son un bien muy escaso. La vida de la gente en la sociedad occidental se ha complicado de tal manera que tener un niño es algo que altera la vida y construye una decisión muy importante. La sociedad actual está más orientada a producir, consumir objetos y un niño complica la producción y aumenta mucho el consumo. Los padres, antes de tener un hijo, se plantean los gastos que supone y las obligaciones que implica. En constancia con esta concepción de la infancia, el estudio sistemático del desarrollo infantil no ha comenzado en esta época, bastante reciente, de tal forma que puede considerarse que la psicología infantil tiene poco más de un siglo. Los estudios sistemáticos sobre el desarrollo infantil pueden clasificarse en tres grupos, de acuerdo con el tipo de sujeto y el tipo de observaciones que se llevan a cabo. Las primeras observaciones. En los autores griegos y los latinos aparecen algunas observaciones dispersas sobre el desarrollo de los niños relacionado casi siempre con la educación. Aristóteles, por ejemplo, se ocupa de los problemas educativos en varios lugares de su obra con el objetivo de contribuir a lo que entendía como la formación de hombres libres. El interés del estudio de los niños inicia por preocupar
pasiones de tipo práctico, relacionadas sobre todo con la educación, pero también los médicos se interesaron por estudiar algunos aspectos del desarrollo infantil. Solo más tarde, filósofos y científicos comenzaron a ocuparse de cómo se producía el desarrollo. Por otra parte, de los intereses educativos, las primeras observaciones sobre los niños son obra sobre todo de los filósofos, pero están dirigidos como interés educativo. Autores como Platón o Aristóteles, preocupados por la buena marcha de la sociedad, se ocupan de cómo debe ser la educación de los niños para formar buenos ciudadanos y señalar en qué momento debe iniciarse la instrucción, cuáles deben de ser los hábitos higiénicos o hablan de valor educativo de los juegos. Las etapas del estudio del niño. Para tratar de seguir el curso del desarrollo de nuestra disciplina, es conveniente dividir los progresos que han tenido lugar en el conocimiento del niño en una serie de etapas. Estas etapas son: primera etapa, período de observaciones esporádicas. Ya desde los griegos empiezan a aparecer consideraciones y observaciones sobre el desarrollo de los niños, pero más dirigida por la preocupación de cómo se debe educar a los niños que por conocer su desarrollo de una manera científica. Etapa 2. Aparición de las primeras observaciones sistemáticas. En 1787, Tiedemann publica su libro sobre el desarrollo de su hijo, basado en observaciones realizadas durante los primeros años de su vida, y es el período donde se inicia la psicología del niño, aunque son observaciones todavía muy generales. Y años después, en esta época, la publicación Origen de las especies de Darwin creó un clima muy adecuado para realizar investigaciones sobre los niños. Etapa 3. La constitución de la psicología del niño como una disciplina independiente. Preyer, en 1882, utiliza método de observaciones sistemáticas e incluso de experimentación sobre su hijo. En 1883, Stanley Hall emplea el uso de cuestionarios a muchos niños. Etapa 4. La consolidación de la disciplina y los comienzos de una psicología evolutiva. En 1895, el psicólogo norteamericano Baldwin publica el libro El desarrollo mental en el niño y en la raza, sobre la evolución del psiquismo y la formulación de las funciones psicológicas en el adulto. Al final de la Primera Guerra Mundial se publican las obras de Freud, donde se inicia el desarrollo de los tests de inteligencia y se dan cambios en las teorías psicológicas, apareciendo la teoría de Gestalt y el conductismo. Etapa 5. El desarrollo sistemático, la pugna entre acumulación de datos y teorías. Aquí hay dos tendencias contrapuestas. La primera, es necesario realizar observaciones cada vez más cuidadosas en el desarrollo del niño, con escasas interpretaciones teóricas, y esto llevaba a una gran cantidad de estudios de detalle. La segunda, se inician los trabajos teóricos más importantes de la psicología del desarrollo que han marcado el curso posterior de la disciplina, entre ellos los de Werner, Wallon, Piaget y Vygotsky. Etapa 6. La convergencia entre la psicología evolutiva y la psicología experimental, desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad. Toman gran influencia los trabajos de Piaget. La psicología evolutiva trata de entender los grandes procesos del desarrollo. En la psicología experimental surge la psicología cognitiva y esta corriente tiene puntos de contacto con la psicología de Piaget. La influencia del darwinismo. La idea de que los seres vivos se modifican a lo largo del tiempo es muy antigua y pueden remontarse a los primeros filósofos griegos, pero a comienzos del siglo XIX había adquirido una nueva fuerza gracias a los trabajos de Lamarck, de Erasmus Darwin, abuelo de Charles, y de estudiosos de la geología como Lyell. Cuando Charles Darwin publica en 1859 El origen de las especies, se produjo una auténtica conmoción cultural, ya que explicaba el mecanismo mediante el cual las especies se modifican. Su influencia se hizo sentir no solo en las ciencias de naturaleza, sino en el conjunto de las ciencias humanas y fue un motor para el desarrollo de nuevas disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología. El alemán Ernest Haeckel formuló la llamada ley biogenética, según la cual el desarrollo del individuo reproduce el desarrollo de la especie.
Por ejemplo, en el estudio del desarrollo embrionario del hombre y de otros mamíferos, se encontraban semejanzas sorprendentes con embriones de peces, reptiles o aves. Por ello, el estudio del embrión y el estudio del niño podían facilitar la comprensión del individuo adulto y de los primeros estadios de la humanidad. Los frutos de la influencia del darwinismo en el estudio del niño tardó un cierto tiempo en manifestarse, y entre 1870 y 1880 empiezan a aparecer trabajos inspirados directamente por esta orientación, como el de Hippolyte Taine, que dice que en general el niño presenta en estado pasajero caracteres mentales que se encuentran en estado fijo en las civilizaciones primitivas, aproximadamente como el embrión humano presenta en estado pasajero caracteres físicos que se encuentran en estado fijo en clases de animales inferiores. En 1878, Pollock publicó otro trabajo sobre adquisición del lenguaje, y ese mismo año apareció el primer libro completo sobre psicología del niño de Bernard Pérez. Egger, en 1879, publicaba un estudio sobre el desarrollo de la inteligencia y el lenguaje en los niños. Así, pues hay un proceso de desencadenamiento que hacen que se realicen una serie de trabajos sobre el desarrollo de los niños y dentro de ellos sobre el desarrollo del lenguaje. Estudios sobre sujetos especiales. Lo extraño, lo excepcional, lo infrecuente atrae más la atención que aquello que tenemos todos los días ante nuestros ojos. El comentarista de un libro de Solly, otro autor de finales de siglo, se sorprendía de por qué no se había estudiado a los niños desde que existen y desde que existe gente capaz de pensar y de reflexionar. En 1728, el cirujano inglés William Cheselden publicaba un breve escrito en el que describía las experiencias de un muchacho al que había operado de cataratas y había recuperado la vista. El interés de un trabajo de este tipo radica en que el problema de la recuperación de la visión es algo que afecta a cómo concebimos la formación de conocimientos y, en última instancia, cómo se reconocen los objetos. Cheselden señala que su paciente no era capaz de reconocer los colores, diferenciar las distancias o reconocer las formas de los objetos y su tamaño, y que tuvo que ir descubriéndolo poco a poco. Señala que aprendía tantas cosas al mismo tiempo que olvidaba muchas de ellas. Un caso parecido fue descrito por Wardrop en 1813, aunque el sujeto, además de ciego, era sordo. Daines Barrington realizó sobre un niño excepcional desde el punto de vista musical, que era nada menos que Mozart. Pero el caso del sujeto especial más famoso y más interesante para la historia de nuestra disciplina es el del niño salvaje, llamado Victor de la Veyron. Se trata de un niño que fue encontrado en 1799 en un bosque en Francia y que después de varias vicisitudes fue trasladado a París, donde el psiquiatra más famoso de la época, Pinel, llegó a la conclusión de que se trataba de un idiota al que sus padres habían abandonado por ello. Pero un joven médico, Jean-Marc Itard, decidió ocuparse del asunto tratando de ver si aquel chico podría llegar a convertirse en un ser humano ordinario. Itard pensaba que la situación del niño era debida tan solo a la falta de contacto con la sociedad y que no se trataba de un defecto de nacimiento. Supuso que, si se le daba una educación suficiente, el niño podría recuperar sus limitaciones, convertirse en un individuo normal y reintegrarse a la sociedad. El interés de este caso radica en que fue estudiado con un gran cuidado y que Itard hizo observaciones muy valiosas que luego han tenido una influencia considerable en autores que se han ocupado de la educación de los niños con problemas. El caso de Víctor se ha popularizado a través de una película del director francés Truffaut, El niño salvaje, muy directamente inspirada en el texto de Itard. Investigaciones de tipo estadístico. La recogida de datos sobre un gran número de sujetos era algo que se había venido realizando durante siglos, aunque de una manera muy parcial y fragmentaria. Pero en 1835 el matemático y astrónomo belga Quetelet, en su libro De l'Homme, recopiló de una forma sistemática datos relativos a los fenómenos humanos, incluyendo algunos sobre conducta motora y sobre otros comportamientos. Por otra parte, algunos médicos habían recogido datos sobre niños pequeños tomados ya sobre un buen número de sujetos, como por ejemplo una tesis escrita en latín en Alemania hasta 1830. En 1870, la Sociedad Pedagógica de Berlín publicó un trabajo que trataba de estudiar los contenidos de las mentes infantiles al entrar en la escuela a la edad de 6 años. A través de una serie de observaciones y discusiones,
habían llegado al convencimiento de que era necesario conocer lo que los niños sabían al entrar a la escuela a fin de poder enseñarles eficazmente. Para ello se realizó un cuestionario y se envió una carta a los directores de las escuelas explicando el problema y su interés. Muchas de las preguntas se referían al conocimiento de los niños de la ciudad tienen acerca de la naturaleza de su propia ciudad, sobre la religión, sobre cuentos famosos para niños, figuras geométricas o costumbres sociales. Se obtuvieron resultados de 2.238 niños y se comprobó que solo el 11% sabían lo que era un río, el 18% lo que era un pino y que, en general, su ignorancia era muy grande. El trabajo tenía graves deficiencias y la recogida del material se había hecho de una manera muy poco fiable, pero unos años más tarde, Stanley Hall, uno de los fundadores de la psicología norteamericana, publicó un importante trabajo basándose en el modelo anterior al que tituló Los contenidos de las mentes infantiles, que apareció en 1883. Hall se planteó una serie de problemas metodológicos que estaban ausentes en el trabajo de Berlín y realizó su estudio sobre 200 niños de Boston. Los resultados son parecidos a los del estudio alemán. El número de creencias erróneas era sorprendente. Hall indica la conveniencia de distinguir entre el conocimiento verbal y el conocimiento práctico, y cómo los niños pueden conocer el nombre de una cosa sin saber nada de ella, o al revés, y señala que hay que tener todo esto presente a la hora de interrogar a los niños. Los trabajos de finales de siglo. Tras la obra de Preyer se siguieron realizando trabajos de observación que cada vez son más cuidadosos y se van recogiendo datos sobre nuevos aspectos del desarrollo infantil, como en la biografía realizada por Millicent Shin o el libro lleno de finas observaciones de James Soley. Todos estos estudios constituyen progresos cuantitativos en nuestro conocimiento del desarrollo del niño. Entre estos trabajos de importancia teórica tenemos que destacar la obra de James Mark Baldwin, pues mostró un gran interés por el estudio del niño y en 1895 publicó su libro El desarrollo mental en el niño y en la raza, que fue seguido en 1897 por sus interpretaciones sociales y éticas del desarrollo mental, que constituyen hitos fundamentales en el desarrollo de la psicología evolutiva. Baldwin era un decidido partidario del evolucionismo y en su obra aplica las ideas de Darwin al desarrollo psicológico del niño. Baldwin se presenta como el primer teórico dentro de la psicología evolutiva, ya que su interés desborda el estudio del niño para concentrarse en los procesos evolutivos y la constitución del psiquismo adulto. El riesgo que corrió Baldwin es que no disponía de datos suficientes para la vasta labor teórica que se plantea. Su base experimental está constituida por observaciones sobre el desarrollo de sus hijas, junto con la discusión de los trabajos de sus antecesores. En su obra se hace una defensa encendida de la importancia de la teoría y critica duramente los trabajos de pura recopilación. Baldwin ha tenido una influencia muy notable sobre el trabajo de Piaget. Desde hace algunos años se ha producido un interés renovado por la obra de este notable autor, reconociéndose la importancia que tienen sus planteamientos teóricos. La situación a comienzos del siglo XX. Siguieron apareciendo buenos trabajos de observación del niño, como los estudios de Moore en 1896 o el libro de Kirkpatrick en 1903 y monografías sobre el lenguaje infantil, el juego o el dibujo. Pero en los primeros años de nuestro siglo se producen varios hechos que afectan al desarrollo de nuestra disciplina. Entre ellos se pueden destacar tres. El movimiento psicoanalítico, creado por Sigmund Freud, va a tener una influencia muy grande sobre el desarrollo de la psicología evolutiva y sobre la psicología en general, no solo en ese momento, sino a lo largo de todo el siglo XX. Freud insistió en la importancia que tienen las primeras experiencias del niño para el desarrollo de la personalidad del adulto y dio coherencia a una idea que hasta entonces no se admitía o tenía poca importancia, la influencia de las experiencias tempranas para el desarrollo posterior. Por otro lado, las aportaciones del propio Freud al terreno del desarrollo del niño son reducidas, ya que apenas realizó trabajos con niños y su método consiste más bien en que los adultos reconstruyan sus experiencias infantiles. Aquí algunos hitos principales en el desarrollo de la psicología evolutiva. El segundo hecho es la extensión de la escolaridad obligatoria a todos los niños que se realizó en muchos países desarrollados a finales del siglo XIX. Unida a la insatisfacción con los resultados educativos, produjo un intenso movimiento de preocupación por la renovación educativa.
Entre los autores que propugnaron esta línea se puede mencionar a De Crowley, Montessori o Claparede. La introducción de los test mentales constituye un tercer factor que ha contribuido a configurar la psicología infantil. La idea de realizar medidas sobre las características psicológicas de los individuos que permitan diferenciar a unos de otros fue elaborada por Galton Gattel. Fue el primero que utilizó la expresión test mentales, pero el éxito de los test que luego se han popularizado se debe sobre todo a la obra del francés Alfred Binet en colaboración con el Dr. Simon. La idea de Binet, que surgió también en relación con la generalización de la educación a todos los niños, era elaborar un instrumento que permitiera conocer el nivel de cada niño para que pudiera seguir con la enseñanza con éxito. Pero en manos de otros autores, la idea se desvirtuó y se trató de hacer de los test un instrumento de medida de la inteligencia, independiente de las circunstancias de cada sujeto y atribuyéndole un valor permanente que condujo a la discriminación de muchos sujetos y a sostener posiciones clasistas y racistas. Los cambios en la teoría psicológica. La corriente introspectiva y atomista que había dominado la psicología experimental desde sus comienzos entró en profunda crisis al hacerse cada vez más claras sus limitaciones. En 1912, un psicólogo norteamericano, John B. Watson, pronunció unas conferencias en la Universidad de Columbia, en las que criticaba la introspección como método y defendía el estudio de la conducta observable como objeto de la psicología. En 1913 publicó un artículo que constituye una especie de manifiesto sentando las bases de una psicología de la conducta que trataba de romper con la psicología anterior y que señala los comienzos del conductismo. Casi por la misma fecha, los alemanes Wertheimer, Kohler y Kafka iniciaban las publicaciones que daban lugar a la teoría de la forma o de la Gestalt. En 1917, Watson recibió una beca para estudiar el desarrollo de los reflejos y los instintos en los niños pequeños y estableció un laboratorio para trabajar con ellos, donde realizó un estudio sobre las emociones y un famoso trabajo sobre el condicionamiento del pequeño Albert. La generalización del empleo de los ordenadores o computadores a partir de los años 50, las teorías lógicas y matemáticas subyacentes a ellos y los logros espectaculares alcanzados por estas máquinas ejercieron un influjo considerable en las teorizaciones relativas al ser humano. El tipo de tareas complejas que la máquina era capaz de realizar llamó la atención de los psicólogos y, como señala Roger Brown, les llevó naturalmente a plantearse si tales capacidades podían encontrarse también en el cerebro humano. En el año 1956, Georgia Miller, en su The Magical Number 7, analiza diversas investigaciones experimentales anteriores y muestra cómo todas ellas ponen de manifiesto que la capacidad de los seres humanos para manejar la información es limitada y oscila en torno a 7 unidades. Brunner, Goodnow y Austin, en su A Study of Thinking, abordan desde una perspectiva nueva la investigación de la formación de conceptos orientándose hacia el estudio de las estrategias del sujeto. En la ciencia de los ordenadores, Newell y Simon publican su The Logic Theory Machine y llevan a cabo también la primera demostración de un teorema lógico con un computador. Por último, en lingüística, Noam Chomsky da a conocer su Three Models for the Description of Language, donde muestra la insuficiencia de las gramáticas de finitos estados para dar razón de los procesos que tienen lugar en los lenguajes naturales, estableciendo así el punto de partida para la introducción de un nuevo tipo de gramática, la transformacional. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos trabajos? Sobre múltiples analogías de detalle hay ante todo un interés por la actividad del sujeto y por construir modelos de lo que sucede dentro de él. Miller, a través del análisis de la actuación de los sujetos, los que pone de manifiesto es que estos presentan características en común que son independientes de la tarea. Brunner et al. Y Newell y Simon consideran al sujeto como un procesador de información y Brunner se interesa por los caminos que éste sigue para realizar su tarea y no por cuántas veces la realiza o cuál es el número de sus aciertos o errores. Chomsky concibe la gramática como una representación formal del conocimiento que el sujeto tiene de una lengua, pero este conocimiento no es el conocimiento de un número mayor o menor de oraciones, sino de los procesos, reglas y principios que permiten construir un número indefinido de ellas. Todos ellos están propiciando la construcción de los modelos de los procesos internos que tienen lugar en los sujetos y reprobando la pretensión de que la psicología se limite solo al estudio de la conducta observable. La inteligencia de la especie humana.
¿De dónde viene y hacia dónde va? ¿Para qué sirve la inteligencia? A primera vista, la pregunta parece casi trivial. No obstante, algunas facetas de la inteligencia van mucho más allá de las posibles ventajas individuales que se derivan de ella. Es la capacidad mental lo que nos distingue de otros organismos del planeta. Los seres humanos, más que cualquier otra especie animal, han dependido de su potencial mental para desenvolverse en el medio ambiente. Pero, ¿de dónde viene la inteligencia? Hace muchos millones de años nuestros ancestros se encontraban en una situación precaria. Estaban rodeados por un ambiente hostil, lleno de depredadores que los superaban en la mayoría de las habilidades físicas. Los homínidos no eran fuertes ni veloces y, además, su número era reducido. Si un darwinista hubiese podido contemplar aquel triste panorama, habría concluido que nuestros antecesores eran un fracaso de la evolución a punto de extinguirse. Sin embargo, en la trayectoria de la especie surgió un punto de inflexión. Apareció el nuevo hito evolutivo, la inteligencia. Este fue el origen de nuestras facultades intelectuales. La selección natural actúa a ciegas, potenciando aquellas características que favorecen la supervivencia. En la naturaleza existe un único plan, la vida, la supervivencia. Un entorno inhóspito empujó a la especie humana hacia el desarrollo de la mente. La inteligencia se convirtió en la característica elegida y en un arma evolutiva por excelencia. Para los homínidos, el cerebro sería una herramienta imprescindible durante miles de años. ¿Hacia dónde va la inteligencia? Pero todo esto ocurrió hace millones de años. La situación actual no se parece casi nada a los tiempos prehistóricos. Entonces, puede que nos surja una duda intrigante. ¿La inteligencia sigue siendo tan necesaria como lo era en el contexto de la vieja lucha por la supervivencia? Día a día somos testigos de actuaciones que carecen de calificativo inteligente, y no nos referimos a conductas marginales, sino a los aspectos más globales del mundo humano, la política, las organizaciones y los negocios. ¿Cómo es posible que esto se dé en una especie cuya mayor ventaja evolutiva es la inteligencia? ¿Por qué la sociedad de Homo sapiens, cuya supervivencia fue merced de las habilidades intelectuales, no se rige por principios racionales? Aunque la respuesta no es sencilla, existen algunos datos muy sugerentes. Hoy, la supervivencia de los humanos está garantizada. Su número es elevado y ningún ser vivo del planeta puede poner en peligro el destino de la especie. Estas circunstancias, tan positivas para la mayoría de nosotros, han tenido repercusiones importantes. Número 1. La selección natural ha dejado de influir en nuestras características biológicas. De hecho, nuestro físico no ha cambiado mucho desde hace al menos 30.000 años. Esto se debe a que en gran medida ha cesado la presión del medio natural. Ya no necesitamos adaptarnos al medio, incluso moldeamos al entorno para adaptarlo a nuestras necesidades. Número 2. La especie humana ha desarrollado lo que llamamos la selección cultural. Se trata de un mecanismo de índole social que potencia algunas características y conductas, mientras que actúa en contra de otras. Por ejemplo, la sociedad castiga comportamientos como robar o andar desnudo por la calle, y favorece otras como tener un trabajo o vivir en pareja. Número 3. Como efecto de los fenómenos anteriores, la inteligencia deja de ser un arma evolutiva. En el mundo hostil de la prehistoria, nuestros ancestros se veían obligados a improvisar, ser creativos y comportarse de un modo astuto en su lucha por la vida. El que no lo fuese se convertía en una presa fácil de los depredadores o del hambre. Nuestro físico frágil no hubiera sido suficiente para vencer a los depredadores ni para cazar. El publicista italiano Pino Aprile, en su libro Elogio de la imbecilidad, advierte: la inteligencia ya no es necesaria. Según este autor, la sociedad occidental moderna se parece a una gigantesca maquinaria en la que el espacio para la actuación inteligente ha ido restringiéndose considerablemente. La tecnología pone en bandeja soluciones sencillas, que pueden ser utilizadas incluso por las personas menos dotadas.
En consecuencia, las oportunidades para ejercitar la inteligencia se reducen cada vez más. Aunque el gigante burocrático obstaculiza la actividad del individuo, es de esperar que las personas al menos intenten comportarse de un modo inteligente dentro de los límites impuestos. En el mundo invisible de las relaciones informales, se dan influencias mucho más sutiles, pero no por ello menos poderosas. Estamos hablando de los procesos que tienen lugar como fruto de la formación de grupos. El ser humano es un animal social que busca la compañía de sus iguales. Los individuos establecen relaciones de independencia para satisfacer sus necesidades, defender sus objetivos individuales y promover los intereses compartidos. Normalmente, en los grupos informales no se trata de unos objetivos explícitos. Las personas simplemente entablan relaciones sociales y alianzas estratégicas con otras para poder desenvolverse lo mejor posible en su medio. Un individuo inteligente y creativo no siempre posee suficiente don de sociabilidad para encajar en el colectivo. El individuo puede ser inaceptable para el grupo por ciertas características personales, como, por ejemplo, ser joven, ser de otra ciudad, ser extranjero o incluso, precisamente, por ser más inteligente que sus compañeros. Evidentemente, emitir cualquier pronóstico acerca del papel de la inteligencia en el futuro de la especie humana es bastante atrevido. Aún así, podemos recurrir otra vez a los conceptos darwinistas y considerar la inteligencia como una simple característica ni más ni menos valiosa que otras. Pensamiento crítico. Sería mejor ser más cautos y críticos a la hora de atribuir la inteligencia y la imbecilidad, y de generalizar a las demás facetas de la personalidad a partir de estas. Es importante conocer nuestros puntos fuertes y débiles en inteligencia, es decir, nuestro perfil de inteligencia. También es interesante diferenciar tener inteligencia académica de tener inteligencia emocional, y ambas de ser una buena persona o un ciudadano decente, con valores, motivaciones, actitudes y actos positivos. Lograr la primacía o el control del conocimiento explícito sobre esas creencias implícitas es más una conquista cognitiva y cultural, un logro del aprendizaje y la instrucción que el modo efectivo o natural de funcionar de la mente humana, por lo que no podemos darlo por supuesto, sino que es preciso diseñar deliberada o intencionalmente escenarios y situaciones sociales que lo favorezcan. Esta sería una de las funciones de la educación formal. Cambiar las formas de enseñar requiere cambiar no solo nuestras creencias implícitas, sino cómo veremos también la relación entre esas representaciones de carácter implícito y los conocimientos explícitos que mantenemos para estas mismas situaciones. Solo conociendo las diferencias entre ambos tipos de representaciones y las relaciones existentes entre ellos, podremos cambiar nuestras representaciones implícitas. El aprendizaje implícito es una adquisición de conocimiento que tiene lugar en gran medida con independencia de los intentos conscientes por aprender y en ausencia de conocimiento explícito por saber lo que requiere. Los estudios sobre estos procesos de aprendizaje implícito o no consciente han crecido notablemente en los últimos años y de hecho constituyen hoy en las áreas de las más prometedoras de la investigación sobre el aprendizaje. Se trataría de un proceso de aprendizaje básico que compartirían prácticamente todos los seres vivos en su necesidad de detectar regularidades en el ambiente mediante representaciones implícitas que se hagan en ese ambiente más predecible y controlable. En suma, adquirimos buena parte de nuestras representaciones cotidianas, incluidas las que se refieren al aprendizaje y a la enseñanza, de forma implícita, no consciente, sin pretenderlo, como consecuencia de las exposiciones repetidas a situaciones de aprendizaje, culturalmente organizadas, en lo que se requiere ciertos patrones. Son la regularidad o el orden de esas situaciones los factores que hacen posible la adquisición de representaciones implícitas o intuitivas estables.
Un tercer rasgo que diferencia en su origen a las representaciones implícitas de las explícitas es que estas últimas suelen ser producto de la educación formal. Se enseñan como tales, mientras que las representaciones implícitas en muchos casos se aprenden implícitamente, pero no se enseñan. Diríamos que son productos de un aprendizaje informal. Se adquieren en contextos de aprendizaje y enseñanza, incluso de educación formal, pero no son productos de enseñanza explícita. Son parte de un currículo oculto, compartido, a veces incluso instituido, pero casi nunca explicado. Nadie o casi nadie dice a los alumnos cómo deben de tomar apuntes en la clase, pero sus apuntes son bastante regulares y sistemáticos, porque responden al currículo oculto de sus profesores, a lo que hacen habitualmente pero no dicen. En las situaciones de aprendizaje informal se aprende a través de la acción propia o vicaria, más que de la palabra, al contrario de lo que sucede en la educación formal. La cultura es, en gran medida, un conjunto de pautas compartidas, reguladas en la acción pero muchas veces en explicitadas, ya que los propios agentes culturales suelen desconocer en todo o en parte las reglas que las rigen, dado que su carácter representaciones implícitas o no conscientes. La psicología del aprendizaje y de la educación e incluso la neuropsicología nos muestran que la realidad en que vivimos es una construcción mental bastante alejada de los parámetros físicos u objetivos del mundo real. La cultura del aprendizaje está cambiando aceleradamente fuera de las aulas, con lo que muchas de las representaciones implícitas que los profesores tienen sobre sus alumnos, producto de esta herencia cultural, tal vez ya no sirvan y deban ser modificadas. Las representaciones intuitivas, en este caso sobre el aprendizaje y la enseñanza, constituyen verdaderas teorías implícitas. No solo estamos sosteniendo que tienen una naturaleza implícita, es decir, que se acercan a los rasgos atribuidos al extremo más implícito en los continuos presentados en las páginas procedentes, sino también que tienen una naturaleza teórica, es decir, que son representaciones organizadas por ciertos principios que le dan cohesión y organización, y que por tanto su cambio implica cambiar esos principios o supuestos en los que se basan estas teorías implícitas.